Buenos días a todos. Gracias por estar en este país, apoyando actividades y programas sociales dirigidos a toda la sociedad uruguaya, reclamando por los derechos humanos en el mundo entero, por la defensa de la democracia, de lucha contra el racismo y el antisemitismo y de apoyo al Estado de Israel. Les doy la bienvenida a todas y todos los presentes en esta mesa redonda organizada por la Fundación Salir Adelante. En particular, saludamos la presencia del economista Daniel Olesker en nombre del Ministerio de Desarrollo Social y del subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, maestro Óscar Gómez. A los integrantes del panel, periodista Karina Novareza y profesora Celsa Puentes, sociólogo Gustavo de Armas, ingeniero José Pedro de Regibus, maestra Adriana Steinfeld y jóvenes egresados del programa María Garín y Adrián De Rossi. Educadores presentes, en particular de enseñanza secundaria, instituciones estatales y privadas que apoyan al programa, sponsors del programa, integrantes de las diversas instituciones sociales que hoy nos acompañan, hermanos de la Beneverit, señoras y señores. La Fundación lleva adelante el programa Salir Adelante, que fue creado por la Beneverit en el año 2009 y acompaña a jóvenes que cursan bachillerato procurando la culminación exitosa de su periodo curricular. La Fundación fue aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2013 y a partir del año 2014 el Parlamento la ha incluido en la Ley de Donaciones Especiales en el ítem Apoyo a la Niñez y la Adolescencia, lo que permite dirigir parte de los aportes impositivos a programas aprobados, en este caso por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto ha permitido la incorporación este año de nuevas empresas apoyando el programa y el resultado es que este año ingresan 30 jóvenes que apuestan a la educación para cambiar su propio futuro. Mediante el evento de hoy queremos reconocer a las empresas, instituciones y personas que han apoyado nuestro programa y las que se suman a él, así como a todas las instituciones amigas con las que hemos compartido el camino recorrido hasta el presente. En este marco, hoy organizamos esta mesa redonda titulada Estrategias educativas para cambiar el futuro, responsabilidad de todos, con el objetivo de reflexionar acerca de esta problemática central para nuestro país y en discusión en el mundo entero. Invitamos a los integrantes del panel a integrarse a sus lugares en la mesa. Dejo en el uso de la palabra a la moderadora del panel, la periodista Karina Novareza. Les doy la bienvenida yo también y básicamente, sobre todo, les agradezco a la gente de Salir Adelante. Desde hace un tiempo me dieron la oportunidad de mirar por lo menos de lejos o de ahí a mediana distancia lo que están haciendo y realmente vale la pena. Y solamente como introducción me gustaría recordar una cifra, un dato de la realidad que justamente destacó Gustavo de Armas, uno de nuestros panelistas en una de sus investigaciones, que es tan fuerte que rompe los ojos. De 100 uruguayos que comienzan la escuela, solo 39 terminan bachillerato. Los niveles de desigualdad educativa en el Uruguay son de los más altos de América Latina. ¿Y por qué elijo particularmente esta realidad? Porque es a donde apunta Salir Adelante, a evitar cada vez más o intentar poner su grano de arena para que los chicos abandonen secundaria. Vamos a trabajar de esta manera. Los diferentes panelistas van a tener entre 10 y 15 minutos para hablar de lo que ellos consideran importante en este momento. Después voy a intentar hacer una pequeña síntesis de eso y eventualmente si tienen algún comentario lo pueden hacer también. Así que sin mucho más preámbulo, creo que está bueno escuchar a los panelistas. Y la primera de ellas es la maestra, ya la conocen todas porque está muy es la cabeza de todo este movimiento, la maestra Adriana Steinfeld.
Es la directora del programa Salir Adelante, no necesita más presentación. Así que, Adriana. Buenos días a todos. Una alegría enorme recibirlos en nuestra casa. Por suerte ya se refirieron a cada uno más en forma formalmente. Yo quiero decir bienvenidos simplemente a todos que forman parte de esta casa, a todos nuestros amigos, ya sean desde el Estado, desde las organizaciones civiles, los egresados, todos estos jóvenes, los coordinadores, toda la parte de administración, todos los que hacen realidad, los voluntarios de la Beneverit, todos los que hacen realidad este programa que se llama Salir Adelante. Y en especial a los que están acá presentes en el panel, es un orgullo poder contar con ustedes, tanto en forma profesional como en forma personal. Les agradecemos mucho a los profesionales y a los jóvenes que con toda esa garra están acá también para contar su experiencia de vida. Gracias. Bueno, Salir Adelante empezó en el 2009 y una breve introducción, ya muchos conocen, pero por suerte tenemos nuevos amigos para recibir. Salir Adelante promueve la igualdad de oportunidades educativas para jóvenes a partir de primero de bachillerato que provienen de hogares en situación socioeconómica vulnerable y tienen buen desempeño académico. Esa es la idea básica y que mueve todo Salir Adelante. ¿Cuáles son los grandes objetivos? Impulsar la igualdad de oportunidades, ¿sí? La palabra igualdad y oportunidades son claves dentro de este programa. En el Uruguay de hoy, que por suerte estamos trabajando juntos todos por un Uruguay mejor, sabemos, mediante diferentes estudios, por ejemplo, Andrés Pierri, quien es representante de Uruguay en las pruebas PISA, de los elementos que destacó al analizar, habla de los problemas en distribuir el conocimiento en forma equitativa, independiente del origen social de los estudiantes, ¿sí? Abrir las oportunidades a todos los estudiantes es parte básica de nuestro programa. Por supuesto, para que puedan terminar bachillerato y ojalá seguir abriendo otros caminos educativos. Contribuir a la ampliación de la trayectoria educativa de los participantes del programa, en la construcción de ciudadanía y en la utilización de redes de protección sostenible. Pero vamos a centrarnos sobre todo en lo que tiene que ver con este panel, ¿sí? De qué manera, qué estrategias, qué caminos tomamos el equipo de Salir Adelante para llevar a cabo estos objetivos. Hay algunos de los elementos que son muy simples, pero como que los tenemos que siempre volver a decir. Primero y ante que nada, la singularización. Singularización que es como del individuo, el poder singularizar a una persona, distinguirla, particularizarla, individualizarla, que cada uno de los integrantes sea un ser humano irrepetible. Eso es el primer principio que tenemos. Cada uno de los chicos es un joven en sí mismo con su individualidad. Pero paralelamente ese trabajo de lo individual a lo grupal, ¿sí? La importancia de esos talleres que nosotros hacemos en forma quincenal, que van conformando un grupo de pertenencia positiva, ¿sí? Lo grupal como motor, lo grupal como estímulo, lo grupal como pertenencia, pertenecer a un grupo que todos queremos salir adelante, que nos apoyamos en los diferentes momentos, que la pasamos bien, que nos divertimos también en conjunto y que somos motor para seguir en conjunto saliendo adelante. Pero seguimos y dice construcción de ciudadanía, ¿sí? Esta beca que se le dice es una beca muy particular en cuanto a que queremos construir ciudadanos, ayudar a que sean mejores ciudadanos para el Uruguay de hoy.
De esa manera es una serie de beneficios y automáticamente compromisos. Es un dar y un recibir, son derechos y obligaciones, como tiene que ser la vida adulta, que recibo cosas y a su vez doy a otros, ellos participan en otros programas, por ejemplo este año se unieron al plan del voluntariado, al Día del Voluntariado Juvenil de Montevideo, ¿sí? Personas que participan, que se comprometen y que estimulamos eso. Visualizando y estimulando el entramado social del joven. ¿Qué quiere decir esto? El joven tiene su propio entramado social, que hay veces que no llega a descubrirlo de todo o no lo utiliza con todos los derechos que tiene. Visualizar, mostrar todos los derechos que tienen. Ellos son seres de derecho que tienen la posibilidad de utilizar todo lo que por suerte el Uruguay les da y a su vez también junto con las familias estimular toda esa utilización de las redes que existen. Andamiaje estable. Nos parece importantísimo esa estabilidad en el tiempo. Nosotros estamos durante 3 años trabajando con ellos, que el grupo de pertenencia se mantiene, los coordinadores se mantienen, hasta el horario de actividades, ¿sí? El hecho de que saben que van a un lado y van a recibir lo que se dijo que se iba a recibir, ¿sí? La estabilidad en el tiempo de referentes, ya sea pares como referentes adultos. Y trabajando en conjunto con lo que llamamos triángulo equilátero, ¿sí? En un lado estaría el Estado, ¿sí? Con todas las organizaciones que trabajamos en red. Por otro lado, las organizaciones civiles, en las cuales nos incluimos. Y también están las empresas, cada uno con un rol diferente, pero equilátero, todos iguales, ¿sí? Desde diferentes lados, pero todos con un rol principal para tener un mismo objetivo, que es trabajar con los jóvenes. En estos puntos que son simples, pero que es de donde se basan los caminos y las estrategias que vemos fundamentales para poder acompañar a muchachos como los estamos acompañando desde 4º a 6º de liceo. Por suerte estas estrategias y de trabajo en conjunto, porque eso del triángulo equilátero es real, necesitamos a todas las partes, a todos los lados de ese triángulo, es que hemos logrado, desde que comenzamos a los egresados del año pasado, tenemos un 77% de los chicos que han transcurrido los 3 años con nosotros. Sabemos que es una edad difícil, de 15 a 18 años, todos también debemos tener hijos en esa edad, donde la constancia, el asumir compromisos, es todo un desafío y el 77% ha logrado estar esos 3 años con nosotros. Un 13% ellos optaron por en ese camino ir dejando esta oportunidad y un 10% también nosotros vimos que como en ese compromiso que habíamos quedado de dar y recibir no se estaban dando las cosas, a pesar de varias intervenciones se optó porque no tenía sentido que siguiera acompañando el proceso. Dentro de los egresados, un 80% terminó en tiempo y forma, como se le dice, a los 18 años, el liceo completo, ¿sí? Mientras que un 20% está aún dando algunos exámenes para terminar y seguimos igual estimulándolos a que lo terminen. De los elementos primordiales que podríamos ver de nuestra intervención tiene que ver con esta otra gráfica que habla de que en los chicos que egresaron el 80% son los primeros en su familia en terminar secundaria. Elemento que nos parece primordial, acá tengo a Gustavo de Armas que voy a leer algo de sus trabajos, que dice que en el Uruguay de hoy el 67% de los jóvenes entre 20 y 24 años tienen el mismo nivel educativo de sus padres. Bueno, acá por suerte tenemos un 80% que está rompiendo ese círculo, ¿sí? Es poder ellos acceder a terminar secundaria a pesar de que de sus grupos de referencia no han tenido esa posibilidad. Y también el otro elemento que tiene que ver con que
tenemos 0% de los egresados niní, ¿sí? Ya que el 70% de los que egresaron están cursando estudios terciarios y trabajando, el 23% están cursando estudios terciarios únicamente, mientras que el 7% está trabajando. Estos son números, por suerte los tenemos presentes a María y a Adrián y a toda una mesa allá de chicos que egresaron, que después en su momento van a poder dar su experiencia porque estos números son personas que bueno, después nos van a acompañar cuando sea el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, sobre todo porque no me hiciste usar el reloj, que es como la mala del reloj. No estoy controlando así a rajatabla, pero... ahora es el turno de la profesora Celsa Puente, actualmente directora de secundaria. Celsa es profesora de educación media en la especialidad de literatura, egresada del IPA. Tiene un diploma superior en ciencias sociales, con mención en currículum y prácticas escolares en contexto. También un diploma en derechos humanos. Fue directora efectiva por concurso en secundaria, coordinadora nacional del PROCES, el Programa de Culminación de Estudios Secundarios, asesora técnica en la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, de la Administración de Educación Pública, profesora del Seminario de Derechos Humanos en institutos del Consejo de Formación en Educación, directora adscriptora del curso para docentes aspirantes a direcciones y subdirecciones, inspectora efectiva de institutos y liceos, coordinadora de la inspección de institutos y liceos. Es decir, tiene una experiencia, creo que no le faltó ninguna parte de la educación y está en un lugar muy interesante para poder analizar lo que está pasando con estos chicos y con cómo los describía también Adriana. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta ocasión de poder estar con todos ustedes. Quiero decirles en principio que no es muy frecuente para mí estar con un público tan variado, pero particularmente quiero señalar algún grupo como el de los empresarios con los que habitualmente no tengo un vínculo tan naturalmente directo. Es muy probable que yo me vincule con jóvenes, obviamente, que son los destinatarios de todas las acciones profesionales de mi vida, con docentes, con instituciones de la sociedad civil, porque por suerte hay en el Uruguay un entramado de ida y vuelta. Últimamente, desde que soy directora general, con las autoridades, pero con los empresarios pocas veces. Me parece interesante este momento en el que estamos compartiendo algunas ideas, porque esta variedad del auditorio creo que también da cuenta de todo lo que tenemos juntos por delante para poder abordar estas cuestiones que Adriana venía a poner muy claramente en números y que son fruto de nuestra más profunda preocupación. Yo quiero decirles que también agradezco el momento histórico que me toca. Yo soy desde enero directora general del Consejo de Educación Secundaria, inesperadamente para mí. Tuve la suerte de haber hecho un recorrido por la vida educativa que me permitió tener vínculo con la Fundación Salir Adelante mucho tiempo antes. Y es algo que capitalizo hoy. Con Adriana trabajamos mucho cuando yo era inspectora de institutos y liceos, cargo que aún tengo y al que seguramente volveré el año próximo, en el proceso de selección de estos jóvenes que forman parte como destinatarios de este programa. Entonces vengo con una alegría y una tranquilidad que no se imaginan, porque vi el proceso, vi el respeto con el que desde acá se trabaja con los centros educativos, se solicita que ellos vayan pensando en quiénes podrían ser los jóvenes con perfiles más apropiados, se los entrevista desde un respeto extremo y se convoca además a muchos actores. En la ocasión en la que yo participé estaba una asistente social
que formaba parte de otra institución barrial, porque se convoca a un representante de esos actores sociales donde la institución educativa está inscrita. Y esto lo digo con particular énfasis porque es una casualidad, pero es una casualidad feliz que me permite tener la tranquilidad de hoy estar hablándoles a ustedes, no desde el lugar de una autoridad que de alguna manera recibe el beneficio indirecto de que algunos jóvenes vayan a ser seleccionados y podamos acompañarlos mejor. Yo estoy acá desde la tranquilidad de haber visto un proceso prolijo, respetuoso, que además está pensado erradicando el concepto de asistencialismo y poniendo en juego el desarrollo de lo humano, que creo que es lo que a todos nos importa. Cuando yo pensaba ayer un poquitito cómo compartir con ustedes algunas ideas para que este instante sea fértil, para que realmente sea provocador de una cadena de acciones al futuro, porque los que hoy madrugamos y estamos acá, estamos queriendo ver en el Uruguay un escenario diferente del que hoy tenemos, la propia convocatoria lo dice, estrategias para cambiar el futuro. Tenemos un presente que no nos satisface, pero tenemos la esperanza de poder construir juntos un futuro distinto y estamos encaminados a hacerlo. Porque es cierto que el presente no nos satisface del todo, pero también es cierto que estamos en un proceso de trabajo compartido para que el futuro pueda ser diferente. A mí, claro, me salta un verbo, ustedes saben que yo soy profesora de literatura, así que las palabras me pueden, me salta un verbo que es el verbo desafiar. Es un verbo con el que estoy viviendo mucho, viví toda la vida, pero con el que estoy viviendo mucho últimamente. Desafiar, por un lado, trayendo lo que decía Adriana, las profecías anticipadas de fracaso que parecen clasificar sin que podamos casi oponernos, ¿no? Impresiona como que al principio uno queda como clasificado en un lugar social. Tenés esta familia, naciste en este barrio, sos portador de estas características y parece que te vas a quedar fijo. Y cuando uno se para desde estos lugares y empieza a abrazarse con los otros actores sociales, empieza a sentir la fuerza del verbo desafiar. Desafiar que tiene que ver con no aceptar esas profecías anticipadas del fracaso y saber que hay una circunstancia que no elegimos cuando nacimos, pero que no debe ser determinante, que uno no debe aceptar ni para uno ni para el otro en esta generosidad que proponemos, que quede preso, que quede cautivo de esas circunstancias. Por eso a mí me parece importante señalar que estamos todos embarcados en zafar de esta trama de cautividades donde parece que circula un discurso del no se puede. Sí se puede. Sí se pueden abrir oportunidades. Sí se puede porque estamos sosteniendo el paradigma de los derechos, porque estamos pensando en la educación como un derecho, no como una concesión generosa, no como un acto de bondad, sino como un derecho, aquello que nos va haciendo más humanos y tenemos la obligación de hacer una oferta rica, completa, integral, que permita el desarrollo de toda esa humanidad. Para eso tenemos que animarnos a trabajar juntos, a posicionarnos como dadores de oportunidades, a rescatar las potencialidades latentes para abrir ocasiones para todos y que ese todos sea un todos intenso, verdadero, completo. A mí me parece importante también traer acá otra palabra que es resignificar, que es volver a dar significado a la condición de lo humano en esto de estar en este mundo. Es pensar con la generosidad, pero del encuentro, no la generosidad de la dádiva, la generosidad del encuentro en la ayuda hacia la construcción de un lazo identitario que permita al otro encontrarse desde un lugar diferente
y que pueda desarrollar la autoría de su pensamiento propio. Y para eso es necesario estar juntos, empresarios, sociedad civil, educadores, volver a dar significado a lo humano, construyendo una estrategia, porque esto no tendría sentido, son unas palabras preciosas, si no podemos actuarlo, si no podemos generar una cadena de acciones que tengan una intencionalidad y que tengan este objetivo muy bien definido, que en el fondo el concepto de estrategia pasa por ahí, ¿verdad? La definición de una estrategia tiene que ver con esto de construir juntos un camino que nos pueda llevar verdaderamente al desarrollo de ese objetivo. Yo quisiera poner en juego acá una idea con la que voy a ir cerrando esta intervención. A mí me gustaría pedirles que miráramos los dos lados, ¿no? Que miráramos por un lado estos jóvenes que tienen derecho al desarrollo más pleno de su humanidad y en el que está comprobado que podemos incidir en la medida en que los acompañamos, en la medida en que vamos generando como adultos traspasar los bienes culturales de la sociedad y desarrollar todo lo que tiene que ver con su lugar como humanos, aceptando también lo que ellos traen en la línea de lo que dice la filósofa Hannah Arendt, que es lo nuevo, ¿no? La radical novedad, dice ella. Cada uno de los humanos que llega al mundo es portador de una radical novedad. Tiene que tener la ocasión para poder apropiarse del mundo y transformarlo. Entonces, a mí me gustaría convocarlos a través de esta tarea compartida que estamos teniendo hace tiempo, a generar un relato esperanzador del futuro que tiene que ver con mirar a estos jóvenes desde la potencia latente de su ser y a estas capacidades y obligaciones que los adultos tenemos en acompañarlos al desarrollo de esa potencia, pero también aceptar cómo nosotros los grandes, cómo el mundo, cómo la sociedad también se va enriqueciendo con la llegada de estos nuevos que son portadores de otras ideas, que son generadores de esta radical novedad de la que nos viene a hablar esta filósofa que yo quiero recordar con especial interés en este momento. Así que por mi parte, convocarlos, pedirles, decirles que siento que soy muy optimista en relación al futuro, pero no es un optimismo simplemente que se exprese en una voluntad de querer mirar con ojos lindos lo que se nos viene. Soy optimista cuando siento que podemos realmente dar respuesta a esos discursos fatalistas que parecen clasificar a algunos y dejarlos al costado, porque respondemos con una cadena de acciones que nos compromete y que nos va permitiendo hacer visible la justicia social y el ejercicio de los derechos para todos. Así que muchas gracias. Se ve que Adriana los adoctrinó a todos perfectamente de los tiempos, así que gracias de vuelta. Y nos vamos a escuchar ahora al doctor Gustavo de Armas. Gustavo es doctorado, magíster y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República, licenciado en Sociología. Desde 2009 es especialista en política social en la oficina de UNICEF en Uruguay. Entre 2007 y 2008 fue especialista de coordinación de la oficina del coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay y anteriormente fue consultor del BID, la CEPAL, el PNUD y la OEA. Entre el 93 y 2013 fue docente e investigador en la UDELAR, en la Universidad Católica del Uruguay y en la Universidad Hort, y además investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gusto poder participar en este evento. Agradecer a la Beneverit, a la Fundación Salir Adelante, con quien ya he compartido algunas instancias que me han permitido conocer el trabajo que vienen desarrollando. Bueno, con Celsa, que es también una compañera de trabajo en el diálogo permanente entre UNICEF y el Consejo de Educación Secundaria y las demás autoridades presentes, el Ministro de Desarrollo Social y el Subsecretario de Educación. Yo quisiera compartir 4 ideas, sumarme en primer lugar a algo que decía Celsa Puente, que me parece que es muy importante destacar, y es esta ocasión en sí misma, que se suma a muchas otras. ¿A qué me refiero? Ustedes serán conscientes probablemente que en los últimos años la educación ha estado y está en el centro del debate, que ocupa uno de los primeros lugares en la agenda pública, y esto no era necesariamente así hasta hace unos años. Hoy en día cada vez es más común encontrar eventos organizados por actores de la sociedad civil, fundaciones, grupos empresarios y desde luego los actores que tradicionalmente han estado involucrados en el quehacer educativo, los docentes, las organizaciones de docentes, los partidos políticos, las organizaciones sociales. Es un momento en ese sentido bien interesante, porque de algún modo estas instancias revelan que la sociedad uruguaya, a veces con aciertos, a veces no, está tomando conciencia de la relevancia, de la pertinencia de debatir, de reflexionar colectivamente sobre la educación. Basta ver las encuestas de opinión pública para advertir cómo en los últimos años la educación se ha transformado en uno de los principales temas de preocupación o de interés de los ciudadanos, y con resultados o datos que son relativamente parecidos o levemente mejores a los de hace algunos años. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, para tomar un indicador, los indicadores de repetición, de desafiliación, de graduación, de acceso a la educación, no son muy distintos hoy o son levemente mejores hoy de lo que eran hace 10, hace 15, hace 20 o hace 30 años. Sin embargo, hace 10, hace 15, hace 20 o 30 años no existía en la opinión pública, me parece, la percepción, o no estaba presente del mismo modo que en este momento, la percepción de que la educación merece atención, que debemos esforzarnos por mejorar sus resultados. Este tema se ha instalado en la agenda y eso es muy positivo porque en buena medida las soluciones a algunos de los desafíos, para utilizar el verbo que empleaba Celsa, pasan por las políticas públicas y en el día a día por la acción de los docentes. El segundo comentario que quiero compartir y que hace a la labor de la Fundación Salir Adelante es que uno de los retos o desafíos que tiene la educación en Uruguay en todos sus niveles o subsistemas es el del acompañamiento de las trayectorias. Y este no es un tema que solo involucre a los niños, adolescentes y jóvenes de los sectores más vulnerables o de los estratos socioeconómicos más bajos. A mí me gusta citar un dato que quizás alguno de ustedes conozca, pero me parece que ilustra o coloca o pone de manifiesto que este es un problema en general de la sociedad uruguaya y de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en todos los estratos socioeconómicos. Hace 6 años el Ministerio de Desarrollo Social realizó una encuesta de cobertura muy amplia dirigida a adolescentes y jóvenes, la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, en el año 2008. Uno de los resultados más sorprendentes que emerge de esa encuesta, incluso para aquellos que trabajamos en temas educativos, tiene que ver con la trayectoria de los, digamos, adolescentes jóvenes de los sectores medios y medios altos. Digo esto porque es importante que tengamos en cuenta que los problemas de desafiliación educativa en Uruguay no son problemas exclusivamente de los sectores de más bajos ingresos. En esa encuesta se mostraba, y esto está publicado en los informes finales que realizó el Departamento de Sociología de la Universidad de República, se mostraba que entre los jóvenes de 21 a 29 años, datos, reitero, del año 2008, pero me animaría a decir que si tomamos la encuesta de hogares hoy, los datos no son muy diferentes,
Entre los jóvenes de 21 a 29 años que solo habían asistido a la educación privada, jóvenes de Montevideo, y me detengo un minuto aquí, sin caer con esto en ningún estereotipo, pero no puedo evitar la tentación de sociólogo de intentar imaginarme el perfil de esos jóvenes. Jóvenes montevideanos de 21 a 29 años que solo asistieron a educación privada, solo el 42% había terminado la educación media superior en tiempo y forma. Esto es, sin haber repetido ningún grado. 25% aproximadamente había culminado la educación media superior la educación media superior me refiero a toda la trayectoria educativa, en un tiempo mayor al previsto. Quizás repitieron algún grado, quizás tuvieron ingreso tardío. Y el resto, poco más de un tercio, estaba compuesto por jóvenes que todavía estaban estudiando, una ínfima porción, y la mayor parte de ese tercio por jóvenes que habían abandonado la educación sin completar la educación media superior. Uno se puede imaginar que básicamente se trata de jóvenes de sectores medios y medios altos. Es más, se lo planteo por otro lado el indicador. Ustedes pueden ir a los resultados de la encuesta de hogares publicados en el Anuario Estadístico de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, tomar los jóvenes de 20 a 24 años que pertenecen al quintil de más altos ingresos de la sociedad. No diría, no estamos hablando de jóvenes en situación de vulnerabilidad, al menos desde esa variable, desde la variable ingreso. El 80% culminó la educación media superior. No todos ellos, por lo que acabo de decir, en el tiempo previsto. Probablemente muchos con algún grado de rezago, de repetición. Y un 20% no culminó la educación media superior. Es decir, 1 de cada 5 jóvenes del 20% de mayores ingresos en Uruguay no culmina la educación media superior. Y les agrego el último dato para reforzar esta idea. Nuevamente, datos públicos oficiales que pueden consultar en el Anuario de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Si ustedes comparan los egresos de todas las universidades privadas en Uruguay con respecto a los ingresos a todas esas universidades 5 años antes, que permite construir algo así como, dirían los especialistas en indicadores educativos, una tasa de eficiencia interna, ¿no? Es decir, porque uno espera que a los 5 años, es más o menos la duración previsible de una formación de grado terciaria universitaria, hayan finalizado, los egresos comparados con los ingresos 5 años antes es más o menos el 50%. Es decir, la mitad de los estudiantes universitarios en todas las universidades privadas o bien culminan la formación de grado en un tiempo mayor al previsto, o bien abandonan sin culminar la educación terciaria. Por cierto que esto tiene muchas posibles explicaciones. El otro día conversábamos en otro ámbito con el ministro, que tiene que ver con el mercado laboral, muchos factores, sin lugar a dudas. Pero yo manejo como hipótesis, o por lo menos para que lo pensemos, si no hay factores que hacen a la propia trayectoria educativa en todo el sistema educativo uruguayo, no solo en el Subsistema Nacional de Educación Pública, sino tiene que ver también con el lugar que la sociedad uruguaya le ha dado a la educación. Normalmente decimos que valoramos muchísimo la educación, que somos un país que apuesta mucho a la educación. Yo pondría un poco en entredicho o bajo sospecha esa afirmación. No digo que no sea así, pero por lo menos deberíamos interrogarnos si es tan así. Y no me refiero solo al nivel del Estado, de las políticas públicas, sino a la acción de las propias familias. ¿Qué hace una familia de sectores medios o medios altos cuando un adolescente o un joven le dice no quiero estudiar más? ¿Cuál es la respuesta inmediata que le da? ¿Es vamos a discutirlo, vamos a pensarlo, vamos a ver? O decir, bueno, no, quizás agarrar para el trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Es importante por varias razones. Una, no voy a pecar de leguleyería, por razones jurídicas, normativas. Es derecho de ese adolescente culminar la educación media superior. La educación obligatoria en Uruguay alcanza desde la Ley de Educación de 2008 a la educación media superior, hasta los 17 años. Y si es obligatoria, es un derecho para los adolescentes lograr completar la educación media. Y es una responsabilidad del Estado lograr que ese derecho se ejerza. Y eso es también una responsabilidad de las familias en el ámbito privado, brindar las máximas posibilidades a sus hijos, a sus adolescentes, a sus jóvenes, para que completen este ciclo. Entonces, quiero simplemente con datos que no son los que a menudo se citan, porque a menudo se citan, y es cierto, y creo que son los datos
que más nos deben preocupar por razones de equidad, de justicia, las bajas tasas de egreso de la educación media superior entre los jóvenes del decil más pobre o del quintil más pobre, que son realmente muy bajas en Uruguay comparados con otros países de la región, pero que son muy bajas desde hace muchas décadas. No vayamos a creer que Uruguay tuvo una etapa de oro en materia educativa en estos indicadores y que hoy los indicadores son peores que hace 5, 10 o 20 años. Siguiendo con el verbo de Celsa, me animaría a desafiar a quien quiera discutir sobre cualquier indicador y les puedo asegurar que no hay indicadores mejores en el pasado. En todo caso, lo que sí hay, y creo que para esto vale la pena un ejercicio de historia de la educación, es un progreso muy lento del Uruguay en materia educativa durante la segunda mitad del siglo XX, que tiene múltiples explicaciones económicas, históricas, políticas. No voy a abundar en eso porque me parece más que evidente. El tercer comentario, ya para ir cerrando, es que ha cambiado radicalmente el lugar de la educación media en el mundo. Y me parece que esto es algo de lo cual deberíamos tomar conciencia. Y que el desafío hoy de universalizar la educación media, y universalizar la educación media, ¿qué significa? Que todos puedan acceder a ella, que todos puedan permanecer en ella, progresar en ella, en condiciones de aprendizaje, en condiciones de equidad, y que todos puedan completar ese ciclo educativo. Uruguay está lejos aún de alcanzar ese objetivo, sin perjuicio de que las autoridades educativas lo tienen como uno de sus principales objetivos, que de hecho es un objetivo, por ejemplo, el de la universalización del ciclo básico de educación media, que ya estaba presente en la Ley de Presupuesto 1995-99, durante la llamada Reforma Rama. Con esto lo que quiero es enfatizar que es un objetivo que las autoridades educativas se han propuesto ya desde hace varias administraciones y no es un objetivo sencillo de alcanzar. Y voy digamos, la última vez que los voy a torturar con algún dato en estos breves minutos, pero nuevamente para tomar conciencia de cómo los cambios en educación requieren tiempo. Hace 150 años, antes de la reforma vareliana, solo el 2% de los niños de aquel entonces, de la década del 60 del siglo XIX, niños en edad escolar, solo el 2% asistía a escuelas. Es decir, básicamente no había educación en Uruguay. En 1908, de acuerdo a los datos del censo de ese año, aproximadamente el 60% de los niños en edad escolar estaba matriculado en una escuela pública o en un colegio privado. Y recién mi generación, los que nacimos a comienzos de los 70, logramos que el 90% de nuestra generación, o un poco más, culminara la educación primaria. Muchos, y hasta el día de hoy, con rezago, repetición. Mi generación, 100 años después de Varela, al país le llevó, el otro día Óscar lo mencionaba en la presentación de un libro del Ministerio, al país le llevó, a nosotros como país, más allá de que no estuve, pero somos un colectivo, nos llevó 100 años universalizar la educación primaria. Y en buena medida lo logramos porque Uruguay tuvo un salto espectacular entre el último cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, con esfuerzos conscientes, deliberados, de expansión de la educación primaria en todas las áreas urbanas, en el interior rural. La magnífica red de escuelas rurales que tiene el país en buena medida es producto del esfuerzo de los sectores del medio rural, no solo del Estado. Entonces, al país le llevó muchas décadas. Universalizar la educación media es un poco más complicado, tal vez que universalizar la educación primaria, por dos razones. Una, por el momento histórico en el que se universalizó la educación primaria en el mundo, y otra, no menor, creo yo, aunque aquí los especialistas en educación pueden seguramente tener una mirada un poco más compleja, por las características de la población. No es lo mismo el desafío de la educación con niños en edad escolar o con niños en edad de educación inicial que con adolescentes, por el momento de vida, por los proyectos de vida que comienzan de algún modo a competir, la emancipación, la incorporación al mundo del trabajo. Entonces, universalizar la educación media es el gran desafío. Y como cierre, para anotar 3 desafíos y hacia el final, con el último, hacer referencia a la iniciativa de la Fundación Salir Adelante. El primero que resulte obvio son condiciones, por así decirlo, infraestructurales para universalizar la educación media. Y no me refiero solo con infraestructurales a edificios.
Para universalizar la educación media hay que tener una oferta lo suficientemente amplia como para atender a miles y miles y miles de adolescentes y jóvenes. No es una educación de élite, no es una educación selectiva para el mundo universitario. Pasa a ser una educación de masas, pasa a ser una educación para todos. Se los ilustro con un dato bien simple, de almacenero, como digo a menudo. Ustedes tienen en Uruguay más o menos 300.000 alumnos en la educación primaria, sin contar, en educación primaria pública, sin contar educación inicial, poco menos con la caída de la población infantil en Uruguay en los últimos años. Y una red de casi 1000 escuelas públicas urbanas. En educación media, sumando educación secundaria y técnico profesional, tenemos más o menos la misma población. Y tenemos, no sé, 300 o más establecimientos entre secundaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional. Las mismas poblaciones para una población 1000 escuelas urbanas que atienden, no sé, al 97% de la matrícula del Consejo de Educación Inicial y Primaria, la misma población en educación media y más o menos un tercio de las instituciones. Con esto, por favor no me vayan a interpretar mal, no estoy alentando una puja redistributiva entre consejos ni cosa parecida, sino simplemente a señalar un dato histórico. Basta ver la evolución en la construcción de edificios en el siglo XX para ver que Uruguay no tuvo las condiciones económicas, políticas, por diversas razones, para encarar ese primer desafío, que es la ampliación muy significativa de la oferta educativa en la educación media. Porque no es lo mismo una institución educativa con 300 o 400 alumnos que una institución educativa con 600 o 700 alumnos. Y no se lo voy a decir a Celsa, que durante más de una década fue directora en un liceo de gran envergadura. Entonces, me parece que este es un primer punto a considerar. Pero dentro de las condiciones infraestructurales también está formar el número de docentes suficiente. Yo me pregunto, si tuviésemos los recursos presupuestales para ir hacia la educación de tiempo extendido en la educación secundaria pública, ¿tenemos docentes? ¿Uruguay tiene los docentes para eso? Y los docentes no es que se hace así. Los docentes se forman como se forman los médicos, los arquitectos, los abogados, y esa es una decisión consciente que lleva décadas. Quizás si hubiésemos leído con más atención o si hubiésemos podido aplicar algunas de las recomendaciones que hacía el sector educación de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, CIDE, hace 50 años respecto al desafío que tenía Uruguay de formar un número muy alto de docentes de educación media, tal vez hoy no sería tan grave este problema. Y por último, dentro de las condiciones infraestructurales, está obviamente las condiciones salariales de los docentes. Para animarse a ser docente, y subrayo, no lo dije de manera azarosa ni baladí, para animarse a ser docente hay que tener no solo una vocación, sino incentivos que le permitan a uno dedicarse, estudiar, seguir formándose. Y eso requiere tiempo también. No son cambios radicales, uno puede aplicar un salariazo de un año a otro y eso no necesariamente cambia la estructura de incentivos que tiene un joven al momento de decidir si voy a ser maestro, profesor o ingeniero o abogado o biólogo. Entonces, como verán, y me refiero solo a 3 factores, se trata de factores complejos, se trata de factores sobre los cuales hay que operar en el mediano y largo plazo para obtener resultados sustentables. La segunda condición hace estrictamente a los contenidos. Si la educación media es para todos, si pretendemos que la educación media sea para todos, la educación media tiene que tener la capacidad de brindar diversas opciones en términos de contenidos, de oferta, de perfiles. Ya no es la educación media para mi hijo el doctor, ya no es el IABA como antesala física además de la Universidad de la República. Es una educación media más flexible, es una educación media más atractiva, que no tiene nada que ver esto que estoy diciendo con bajar ni la calidad, ni la exigencia, ni el perfil. No, simplemente asumir que pasa a ser la segunda mitad del piso mínimo que todos los ciudadanos deben tener. Y eso es un cambio de chip, un cambio de ADN. Y por último, y con esto cierro, la práctica concreta de los docentes en las aulas. Y allí es donde yo creo que la Fundación Salir Adelante y muchas otras iniciativas de la sociedad civil organizada y muchas políticas y programas que en los últimos 10, 15 años se vienen implementando, quizás aún no con la envergadura necesaria, dada la magnitud de la población a atender,
tienen en común dos rasgos que para mí son claves. Uno, cada vez más se piensa en términos de trayectoria educativa, que el chiquilín que entra a la educación media es un chiquilín que pasó antes por la educación primaria y antes por la educación inicial, y por eso hoy hay un foco tan claro en el tema de la transición educativa entre ciclos. Que no es que, bueno, yo egreso a este chiquilín de este ciclo y bueno, que se haga cargo el que viene, ¿no? Que puede ser una reacción normal en la normalidad de nuestra historia educativa, de un subsistema educativo. Bueno, hoy cada vez somos más conscientes que hay un recorrido, una trayectoria, que ese chiquilín que ingresa a la educación media, antes pasó por la educación primaria, antes por la educación inicial, antes por programas de estimulación temprana, que viene de una familia concreta, con una biografía específica, particular. Y el segundo rasgo es el del acompañamiento personalizado. Cuando se presentaban las claves del proyecto de Fundación Salir Adelante, yo pensaba rápidamente en los parecidos, en los puntos de contacto, por ejemplo, con compromiso educativo en la educación media superior, con este programa que desarrolla la ANEP, el MEC y el MIDES. ¿Y en qué se basan esos programas? En algo que uno en el fondo le pone a pensar y es más antiguo que el agujero del mate. Y es que la educación finalmente es una cosa que se hace entre personas. De un lado hay un adulto y del otro lado hay un joven. Y cuanto mayor sea la empatía que se construye, mayor es la probabilidad de que permanezca. Sin duda que no están condenados. Tampoco están condenados aquellos que provienen de los contextos de mayor vulnerabilidad, pobreza, con menor capital educativo en el hogar, etc. Ni siquiera ellos están condenados. Tal vez no alcancen los mismos resultados que aquel que tuvo todos los estímulos, pero seguramente va a alcanzar mejores resultados que los que alcanzaría sin acompañamiento. Y entonces vale la pena. Entonces, me parece que allí hay una clave. Ahora, seamos conscientes que la atención personalizada de los alumnos es intensiva en mano de obra. Y vuelvo con eso a lo que decía antes. Si queremos adultos que acompañen, además del compromiso, de la convicción, también como sociedad tenemos que asumir que eso implica recursos. Y siempre que al final del día hay que pagar la cuenta, hay que decidir qué se prioriza. Y el Uruguay tiene que tomar conciencia que priorizar a la educación no es un tema de 1, de 2, de 5, de 10 años. Es una empresa de largo aliento. El otro día alguien me decía, probablemente no lo voy a citar con propiedad, que el primer ministro de Finlandia, luego de la Segunda Guerra Mundial, dijo algo que para mí es una frase maravillosa: ojalá tengamos la paciencia para prosperar, ¿no? Esos países pequeñitos, esos países que fueron pobres, esos países que piensan a largo plazo, tienen paciencia para prosperar. Y en educación, si hay una mala consejera, es la impaciencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a escuchar ahora a José Pedro de Regibus. José es ingeniero, titulado con un máster en la Escuela de Negocios del IDES-SEM de Madrid. Es director de Telefónica Móviles del Uruguay, director de la Fundación Telefónica Uruguay, presidente de la Cámara de Telecomunicaciones de Uruguay, directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación. También integrante del Comité Ejecutivo de DERES, una organización que focaliza su atención en los temas de responsabilidad social empresarial. Gracias por acompañarnos. Gracias, Karina. Muy buenos días a todos. Señor Ministro de Desarrollo Social, señor Subsecretario, autoridades de la Benaverit. Quiero ante todo saludar a la Nobel Fundación Salir Adelante y agradecer a Benaverit por la invitación que nos cursaron para estar aquí. Especialmente a Adriana, como directora del programa, y en nombre de Morris, de Carlos y de Rubén, felicitarles por lo que hacen desde la organización Benaverit y también por la iniciativa de generar esta actividad donde distintas miradas enfocan un punto común, ese triángulo del que tú hablabas, Adriana. Enfocan hacia un punto vital para el desarrollo de nuestro país, de nuestra comunidad, como es la educación. Cuando me invitaron a participar en esta mesa de expertos, no lo dudé ni un instante. No por lo que yo sepa o pueda aportar,
sino por lo que entendí aprendería por quienes hoy están aquí. Con Celsa, con su espíritu incansable de luchadora por estos temas, y con Gustavo, que más que un sociólogo es una enciclopedia estadística andante del conocimiento. Y bueno, al lado de estos expertos sería atrevido de mi parte que les hable de la importancia de la educación para nuestra sociedad. Pero sí les puedo hablar de nuestra mirada, les puedo hablar de lo que nos ha motivado a nosotros a acercarnos al tema de la educación y en particular lo que nos ha motivado desde hace muchos años a acercarlos a Benaverit y al programa Salir Adelante. Bueno, ante todo presentarnos, yo represento a Telefónica Movistar, una empresa que, para hacerlo simple, se dedica a la tecnología y la comunicación. Tenemos nosotros el privilegio de trabajar en una industria en donde nuestros productos, nuestros servicios, cambian la vida de las personas, los acompañan, les ayudan en su trabajo, les entretienen, les dan seguridad, los acerca, contribuye a la salud y contribuye a la educación. Es una industria que se mueve a velocidad de vértigo y que impulsa a la sociedad a moverse a esa velocidad, que hace que estemos hoy ante una revolución digital. Una revolución es algo que desafía la forma en que se venían haciendo las cosas, que cambia el futuro en forma dramática e irreversible. Nada es igual a partir de ese momento. Karina, seguramente tú nos entiendas, ya que, por ejemplo, los medios periodísticos físicos dan hoy paso a los virtuales, a la información a través de la web. La forma de comunicar cambia y hace que, por ejemplo, un diario tenga ahora un canal de televisión como parte integrante de su estructura de comunicación. Pero hablamos de revolución. Hace 10.000 años nuestra civilización vivió una primera revolución, la revolución agrícola, cuando nuestros antepasados, en lugar de vivir de la caza y de lo que encontraban, se dedicaron a plantar y domesticar animales. Hace 250 años vivimos una segunda revolución, la revolución industrial, cuando se cambiaron los trabajos manuales por máquinas. Hoy todos estamos inmersos en otro importante periodo de cambio, la revolución digital. La diferencia de esta revolución con las anteriores es la velocidad con que se viene desarrollando. Para la agrícola se necesitaron siglos, para la industrial décadas. La de ahora, la revolución digital, se mide en meses y a veces hasta en días. La velocidad de los cambios es diferente, por lo cual nosotros también debemos acompañar esa velocidad. Y todo tiene que acompañarla, también la educación. Desde la aparición de la computadora, del procesador al día de hoy, los acontecimientos no ocurrieron, sino que se precipitaron. Esto exige que nos adaptemos a la nueva realidad. Parecería que las cosas sucedieron hace siglos, pero en realidad hace poco más de 15 años que dos programadores de la Universidad de Stanford crearon Google, que hoy es el motor de búsqueda más veloz y efectivo del mundo. Hace menos de 10 años que existe Gmail y Facebook. Si hoy tuviésemos que ordenar la población mundial, estarían primero China, segundo Facebook, tercero India, cuarto Tencent. Tencent es la mayor red social que hay en China, hoy está valorada en 139.000 millones de dólares. Quinto WhatsApp, sexto Estados Unidos. El mundo ha cambiado y seguirá cambiando. Y es en este entorno que nos movemos todos los que hoy aquí estamos y también nuestros niños y nuestros jóvenes. La tecnología está cambiando y así como el sector de las TICs, como nos gusta llamarlo, es clave para mejorar la productividad y para el conocimiento económico y sostenible de los países, lo es también en forma fundamental para la educación. Todo está cambiando a pasos agigantados. En 1969, Neil Armstrong llegó a la Luna. Llegó con un módulo lunar cuya computadora de a bordo tenía infinitamente menos capacidad que el teléfono, el smartphone que seguramente muchos de ustedes tienen en el bolsillo. O sea, tremenda empresa el lograr poner un hombre en la Luna y la capacidad de proceso que se utilizó fue infinitamente menor que las Ceibalitas o las Magallanes que tienen nuestros jóvenes hoy día. El mundo cambia y a veces uno montado en este mundo de cambios no es consciente de los mismos, pero vale la pena reflexionar sobre ellos para darnos cuenta de su inmensidad y profundidad. Darwin decía, las especies que sobreviven no son las más fuertes
ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Desde Telefónica, desde Movistar, compartimos esa idea. Creemos que hay que adaptarse a los cambios que se dan a nivel mundial, pero también a nivel local. Por eso nos preocupan y ocupan los temas de educación. Por eso, igual que la Benaverit, generamos en nuestro país una fundación, la Fundación Telefónica, cuya finalidad es justamente trabajar en los aportes que las tecnologías, que la innovación pueden hacer a la educación. Trabajamos con los niños, con los jóvenes, con los maestros, con los profesores y con las familias. El año pasado lo hicimos con más de 200 centros educativos, con más de 20.000 niños y jóvenes, con más de 300 maestros y profesores. Creemos que es ese un camino que debe seguirse y desde donde nosotros como empresa podemos contribuir. Y en ese camino nos encontramos con la Benaverit y el programa Salir Adelante, quienes nos propusieron apoyarlo brindándoles tecnología a los jóvenes del programa. Hemos tenido el gusto de estar presente en las entregas de inicio de año, observando la ansiedad de los jóvenes y la esperanza que se generaba en las madres y los padres. Hemos visto el esfuerzo y empeño de Adriana y de su equipo que ponen justamente para que estos jóvenes puedan salir adelante y efectivamente se puede. Seguramente en esta sala hay muchos que, como nosotros, apoyan la iniciativa. A los que aún no lo hacen, me atrevo a invitarlos a que lo hagan porque vale la pena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Pedro. Y vamos a escuchar a dos de los verdaderos protagonistas de todo este trabajo que estaban describiendo recién los expertos, que son dos estudiantes que egresaron de este programa, María Garín y Adrián de Rossi, que nos van a contar un poco cómo fue su experiencia bien desde adentro. María. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Estoy muy contenta de poder compartir un poco la experiencia de los 3 años. Nosotros egresamos en el 2011, a fines del 2011. Fuimos la primera generación, fuimos la generación que no sabía mucho qué es lo que estaba pasando, que no tenía ningún antecedente, nadie con quien compararse, no sabíamos a qué estábamos viniendo y la sorpresa no pudo ser más grata. Yo muchas veces cuento una anécdota, quien me conoce dice, bueno, María, otra vez contás lo mismo. Es una anécdota muy cortita. Yo volví al liceo, estaba en 4º año, era día que había habido dibujo, estábamos todos con nuestra tabla, muy incómodos, el ómnibus lleno en Paso Molino. Subimos al ómnibus, una horda de chiquilines. Una señora estaba colaborando con el guarda para que todos pasáramos y se dirigió a nosotros liceales. Vamos, chiquilines, vamos, pasen, así pueden ir a fumar pasta base. Al principio fue indignación, fue rabia, fue mucha rabia. Rabia que no sabía bien si se dirigía a la señora, si se dirigía a toda la generación, si se dirigía a los medios, no sabía. Yo en ese momento ya estaba conociendo un poco más, salir adelante, de qué se trataba. Y esa indignación, por suerte, pudo decantarse en una reflexión muy grande acerca de cómo nos ven las generaciones mayores a los jóvenes. Yo, por supuesto, no quiero generalizar, no quiero señalar a toda una generación por culpa de una señora en un 494. Pero yo pensaba, qué triste esa señora que quizás tiene un hijo, un nieto en una edad liceal y ya lo señala con el dedo y piensa que puede ser un drogadicto, que puede ser un vago, que puede ser un niní, que puede ser un caso perdido. Y yo quería decirle a esa señora que la fórmula para que eso no pase es bastante simple. Alguien tiene que fijarse en vos, alguien tiene que señalarte y decirte que no sos invisible, que vos sos capaz. Y eso es lo que se logra acá. Es una fórmula muy simple. Me acuerdo que de parte de mi familia estaban muy contentos con la canasta, con la computadora, con el acercarse y poco a poco, pasando los meses, pasando los años, empezaron a notar que el verdadero valor de la beca
estaba en los talleres, estaba en los encuentros, estaba en cómo nos ayudaban a elegir una carrera o a mantenernos firmes en la carrera que habíamos elegido. Bueno, nosotros tuvimos a Adriana como coordinadora y nos miraba y nos conocía las caras, los gestos, sabía cuando estábamos tristes, sabía cuando algo nos afectaba. Y ese es el verdadero valor, no ser invisibles. Eso es algo que no puedo dejar de señalar. Fueron 3 años que por mí podrían haber sido 6, podríamos haber seguido, la extrañamos mucho. Formamos un grupo hermoso. Pese a las distancias, a los trabajos, a todas nuestras vidas alocadas, algunos están comprometidos, todos tenemos nuestras vidas encaminadas, pero yo creo que en el fondo si nos juntamos seguimos siendo los mismos amigos que hace 3 o 4 años. Y eso es algo que no voy a olvidar nunca. Sinceramente, muchas gracias por la oportunidad. Simplemente yo me siento, hoy por hoy, que tengo la misión de recordarle a la gente esto no estaba planeado. Cada uno de nosotros lleva una semilla que solo se germina con el estudio. Y eso es algo para lo que no es necesario estar en Salir Adelante. Nosotros compartimos nuestra experiencia con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestras familias y contagiamos el hambre de estudiar, de saber. Estudiar es la base para todo. No solo para formarte en una carrera, en un trabajo, sino para enseñarte a pensar, a ser un ser consciente, a ser un ser crítico, a ser un ser que puede elegir no fumar pasta base, que puede elegir no ser un niní, que puede elegir no ser una madre adolescente, que puede ser consciente, puede ser capaz. Y eso es algo que no voy a olvidar jamás. Muchas gracias. Después de esto, Adrián. Perdóname. Sí, la verdad. Buenos días para todos. Es un placer estar acá y va a ser difícil hablar después de una charla espectacular que tuvo María, un discurso con lágrimas, un aplauso de 10 minutos. No, lo único que quiero expresar a la institución, al programa, es un eterno gracias. Un gracias que siento en el corazón y hablo en nombre de todos mis compañeros. Sé que no soy el único que piensa así, porque ya vemos a María cómo mostró su sensibilidad hablando del programa. Hablo en nombre de mi familia y la familia de todos los integrantes actuales, egresados del programa, con ese enorme gracias. ¿Por qué? Porque fue un apoyo que no me esperaba. Personalmente me asustó al principio mirar la cara de Adriana tan feliz, tan motivada y llegar a la entrevista primera y decir no sé de qué se trata, hasta el día en que firmamos los acuerdos, en que nos empezaron a demostrar el apoyo que nos iban a brindar, la ayuda no solamente económica, no solamente en el habla, sino social. Ayer lo hablábamos en la radio con Publia y con Clara, el apoyo que nos dieron es inigualable. Es un apoyo que vamos a sentir siempre, nos forjó una manera de pensar, de enfrentar las situaciones que yo creo que no sería igual sin el programa. El sentirse
observado en una buena manera, en el buen sentido, por querer siempre más, por siempre querer un poco más, por querer crecer, por buscar una carrera, sin saber cuál, buscarla, sin tener una línea, poder que alguien te guíe en ese sentido y que te diga que todo está bien, que te apoye, que te ayude siempre, te pregunte cómo estás. Es algo que, como decía María, no lo vamos a olvidar jamás. Es algo que sabemos que nos ayudó. En este momento estamos todos cursando estudios terciarios, trabajando y no sé si realmente hubiésemos llegado al mismo punto sin el apoyo de Salir Adelante. Tan simple como eso, quiero decir nuevamente gracias y gracias por invitarnos a estar en este panel. Antes de tratar de hacer un cierre, porque se han manejado tantas informaciones importantes, algunas muy duras, otras muy emotivas. Antes de eso, el aviso, les pedimos si por favor pueden rellenar ese formulario que tienen en el folleto, en las mesas, porque es información que seguramente va a aprovechar muy bien después la Fundación. ¿Por dónde resumimos todo esto? Voy a empezar con algo que dijo María, porque tiene mucho que ver con lo que todos los expertos del panel estuvieron tratando de desarrollar y creo que tenemos todos que concientizarnos de eso. María dijo, alguien tiene que fijarse en vos, tiene que decirte que no sos invisible y que tenés oportunidades. Y básicamente, como decía Gustavo, seguramente eso es una parte de lo que estamos haciendo mal en nuestra sociedad. Una sociedad que, por suerte, cada vez más valora la educación y lo muestra en las encuestas de opinión pública, muestra su preocupación, pero que, sin embargo, en todos los niveles, no estamos hablando, como también decía Gustavo, de los niveles más complicados socioeconómicamente, en todos los niveles, en la diaria, en las familias probablemente, no está demostrando eso. O no está haciendo probablemente una tarea de acompañamiento de los jóvenes que podría evitar muchos de los males que estamos viviendo ahora en la educación. Entonces, ¿por dónde fuimos pasando? Quería resumir algunas de las cosas que dijo Adriana. Igualdad y oportunidades, los dos pilares por los que trabaja Salir Adelante. Singularización. María y Adrián son dos jóvenes uruguayos que tienen una historia particular, que tuvimos la suerte de escucharla, y como ellos hay miles más que cada familia y algunas fundaciones, algunas organizaciones y las instituciones públicas y privadas tienen que acompañar de alguna manera. Eso en primer lugar. El triángulo equilátero al que hacía referencia Adriana, súper importante. Estado, organizaciones de la sociedad civil, empresas. Estamos todos acá. Todos tenemos responsabilidades. A veces cuando nos enzarzamos en críticas que tienen colores políticos y colores políticos partidarios, sobre todo en esta época de campaña, olvidamos que es responsabilidad de todos. Creo que lo de Adriana es un poco un llamado a eso. Solo algunos números que a mí me dejaron bastante impactada, no voy a repetirlos todos porque no nos da el tiempo, pero 77% de los chiquilines que formaron parte del programa Salir Adelante se mantuvieron en el programa. Cuando hablamos de todas las cifras de deserción, esta es una cifra que demuestra que las cosas se pueden hacer. Algunos dirán, ¿son grupos pequeños? Sí, con grupos pequeños se construyen los grupos grandes. 80% de los egresados fueron los primeros en sus familias en terminar secundaria. Fundamental. Una persona que terminó secundaria seguramente va a querer que su hijo también lo haga. Es así. Uno que terminó universidad o algún tipo de formación técnica hará lo mismo. Y es el círculo vicioso positivo de la educación, digamos. 0% de los egresados son niní. A mí no me gusta nada el término niní.
se ve que a mí personalmente me parece un poco despectivo, pero reconozco que se está utilizando para los que no trabajan ni estudian. 0% de estos chiquilines no están en esa categoría. Todos estudian o trabajan, estudian solamente o trabajan solamente. Y lo más importante, todos estos no son números, son jóvenes. ¿Ah? Que los podemos contar y los podemos individualizar por nombre. Algunas de las cosas que dijo Celsa que me parece interesante tratar de recordar y de que nos queden en la memoria. Primero, de vuelta, este es un proceso responsable de todas las partes. Y lo dice una persona que está ahora en un puesto de decisión, pero que ha recorrido todos los puestos que tienen que ver con la educación y con los jóvenes. Erradicar el concepto de asistencialismo. A veces es fácil quedarse conforme porque ayudamos de alguna manera, donamos algo, y está bueno, en realidad ayudar siempre está bueno. Pero esto va más allá de asistencialismo, no es donar y olvidarnos, es donar y acompañar, es estar interesados por lo que se está haciendo, es ese proceso de acompañamiento que parecería que es el que está fallando en nuestra sociedad y ya no solamente en la educación. Desafiar, me pareció muy interesante lo que dijo Celsa, desafiar profecías anticipadas del fracaso. Lo que hizo María cuando se enojó en el ómnibus fue desafiar una profecía que decía que una chica o un chico que se subía al ómnibus en determinado barrio a determinada hora terminaría como algunos terminan. ¿Ah? Eso es un desafío que tenemos todos. Y como consecuencia de eso, convocar a generar un relato esperanzador del futuro. Esto puede parecer así como pajaritos, mariposas, pero es muy concreto. Y se relaciona con algo que después dijo Gustavo. Los tiempos de la educación, los tiempos de los cambios en la educación son lentísimos. Me pareció buenísimo que diera las cifras de lo que pasó desde que Varela hizo su reforma hasta ahora. Y a ver si los encuentro para acá para recordárselos. Hace 150 años solo el 2% de los niños asistían a escuelas. Cuando Varela dio ese golpe de timón, que en ese momento, vaya a saber, estaría bueno recorrer los diarios de la época, seguramente fue muy criticado, seguramente se lo consideró un soñador, o vaya a saber qué en términos políticos. Solo el 2% de los nenes asistían a escuelas, de los niños en edad escolar. En 1908, 60% estaban matriculados. Cuando Gustavo y yo nacimos, 90% culminaban primaria. Más de 100 y pico de años solo para lograr lo más básico, que es terminar la escuela. Sí, esto no es quedarse conforme con lo que está pasando ahora en secundaria. No queremos que esté pasando esto. Pero sí es cierto que tenemos que ver las cosas en perspectiva. Y si bien no justificarlas, entender por qué estamos en este momento de secundaria. Otro dato importante y que tiene que ver con todos los gobiernos. 300.000 alumnos de primaria van a 1.000 escuelas urbanas, ¿no? Dijiste, Gustavo. La misma población de educación media y técnica van a 1/3 de esas instituciones. La infraestructura no lo es todo, pero es muchísimo. ¿Tá? De alguna manera lo que ha hecho salir adelante es darles una infraestructura, que no es un edificio, pero que tiene que ver con las condiciones para poder estudiar. Uno estudia más fácil si tiene una computadora, si tiene libros, si tiene plata para tomarse el ómnibus y si tiene plata para alimentarse bien. Por supuesto. Y también estudia más fácil si alguien te ayuda cuando estás dudoso y no sabes para dónde salir. O sea que fundamental de todo lo que dijeron todos, el acompañamiento del joven, la empatía del adulto joven. Y ese es un trabajo que da pereza a los padres. Creo que acá capaz que hay muchos padres adolescentes. Yo soy madre de un adolescente y un escolar. Y uno llega cansado a su casa, porque trabajó todo el día, y lo único que desearía es, me quiero leer un libro, bueno, lo que le guste hacer a cada uno. Y lo que hay que hacer normalmente es, ¿qué deberes trajiste?
que no entendiste, empezar a estudiar, a mí me tocó la Revolución Rusa ayer de noche y no me acordaba nada, o lo que toque. Básicamente estar un rato, aunque dé pereza. ¿Ah? Esto que parece tan sencillo recorre también todos los estratos sociales. José Pedro se centró en algo que es fundamental y que estamos viviendo todos, que es esta revolución digital, con todo lo bueno y malo que acarrea. Todas las revoluciones que él describió antes también tuvieron sus lados positivos y negativos y no estaríamos en el momento en el que estamos sin ellas. Lo que está pasando con la revolución digital es que vuela. Y si no nos ponemos a tiro, nos deja atrás. Y no podemos permitir que nuestros estudiantes se queden atrás. Él dijo, Darwin decía que la especie que sobrevive no es la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Y yo no soy quien para corregir a Darwin, pero la que mejor se adapte al cambio termina siendo la más inteligente. Entonces, de vuelta me subo a una frase de Gustavo. Él citaba al primer ministro de Finlandia de mediados del siglo XX. Paciencia para prosperar. Y yo agregaría, en base a todo lo que dijeron ellos, paciencia dinámica para prosperar. Paciencia activa para prosperar. Paciencia sin dormirse en los laureles. Esto es lo que nos demostraron cada una de estas personas que describieron o lo que están haciendo o lo que quieren hacer o lo que vivieron específicamente en el programa. Esta es una punta de solución que está funcionando. Habrá otras. De vuelta, la responsabilidad es de todos. Y creo que después de escucharlos a todos ellos, capaz que todos volvemos a casa un poquito más conscientes de que hay que hacer más trabajo en casa, afuera, en las escuelas, en los liceos. Así que gracias a todos. Ojalá encuentren la manera ustedes de colaborar con Salir Adelante o con la parte que les parezca que pueden colaborar. Y sobre todo quiero agradecer a estas personas que se tomaron un rato para analizar lo que está pasando y para plantear soluciones, no solamente un panorama desalentador y negro. Muchísimas gracias. En nombre de Beneverit les damos muchas gracias por haber participado y los esperamos para la próxima. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.